se muestran asintomáticos o presentan un síndrome gripal leve. Ahora, cuando ya pasa la activación de la respuesta inmunitaria mediada por células, vamos a ver que los receptores del sistema inmunitario innato, los TLR2 o receptores tipo TOL, van a reconocer estas estructuras del micobacterio, ¿no? Y van a iniciar una respuesta innata y adaptativa. Esto hace que haya una sobreexpresión de estas interleuquinas 12. ¿Y qué hace esta interleuquina 12? Hace que el linfocito T pueda diferenciarse de un linfocito T helper tipo 1. Una vez estando en este helper tipo 1, va a haber una producción de interferón gamma y hace que este macrófago pueda activarse. Ahora, ¿cómo se activa este macrófago? Va a estimular la maduración del fagosoma. Recordemos que anteriormente ese fagosoma estaba inhibido, ¿no? Entonces se podía proliferar libremente este micobacterio, ¿no? Ya, bueno, se estimula la maduración de este fagosoma, aumenta la producción de óxido nítrico y también estimula la autofagia, ¿no? ¿Y esto qué nos da? Que se pueda destruir los micobacterium. Ahora, este T-helper tipo 1 también hace que se pueda formar granulomas y necrosis gaseosa, como vemos ahí en la imagen, y estos macrófagos activados se van a poder diferenciar, ¿no?, en histocitos epiteloides, perdón, que van a caracterizar la respuesta granulomatosa y que pueden fusionarse para formar células gigantes, igual como vemos ahí en la imagen. Siguiente. Y en infección secundaria o TB secundaria, igual, vamos a ver dos tipos de pacientes. Un paciente inmunocompetente que se va a decir una reactivación, una reinfección. Y los inmunoincompetentes, que es una TB progresiva, como he mencionado anteriormente, ¿no? Que en un paciente inmunocompetente de una TB primaria pasa de frente a una TB secundaria, ¿no? Sin un periodo de latencia o un periodo de meseta. Siguiente. Bueno, ya para terminar, bueno, vemos que el micobacterio en tuberculosis va a entrar al sistema respiratorio, ¿no? Y va a formar ese foco de Gone, que es un nódulo gris blanquecino, ¿no? Más nodos ciliares, ¿no? Y se forma el complejo de Gone. Esto nos va a llevar a una tuberculosis primaria, ¿ya? Ahora, dentro de esas tuberculosis primarias se puede diferenciar dos tipos de pacientes, ¿no? Unos pacientes que van a dar la tuberculosis primaria progresiva en los inmunoincompetentes, por ejemplo, los pacientes con SIDA o malnutrición, y eso hace que se forme una bacteria que posteriormente puede llevar una TB que se infecta a los demás órganos, ¿no? Por ejemplo, las meninges, que es el con mayor porcentaje de infección, en las vértebras, el mal de Pot, nódulos linfoides, el pulmón, hígado, entre otros, ¿no? Y ahora, el 90% sí se llega a sanar, pero forma también fibrosis, ¿no?, y calcificación. Y ahora, esta se va a reactivar, por ejemplo, cuando se le bajan las defensas o porque se vuelve a infectar nuevamente, ¿no? Produciendo así una tuberculosis secundaria, en la que se forma una fibrosis gaseosa cavitaria que mayormente se forma en los bordes superiores, ¿no?, en el ápice del pulmón, y que posteriormente puede formar una bacteriemia y posteriormente otra vez infección a los diversos órganos, ¿no? Meninges, vértebra, no, el linfoide, entre otros. Siguiente. Terminó tu participación, ¿no, Joseph? Sí, doctor, ese era el último diapo de mi parte. Ok. Preguntas, por favor. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Si todo quedó claro. ¿Aló? Sí, se le escucha, doctor. Sí, pregunto. A ver, si no, yo señalo. Soy la Silvana Ortiz. ¿Qué te, qué te parece la ponencia? ¿Estás de acuerdo? ¿Tienes alguna duda? Por Leiva, ¿qué dice?
¿No dice Doctor, nada? buenas noches. Buenas noches. Soy Martínez Lullo. No Ya. sé si de repente podría aclarar con respecto a cuál es la diferencia, ¿no?, entre una TB progresiva y una TB secundaria. A ver, ponente. Bueno, lo que mencionaba en el libro del Robbins, o sea que esa TV progresiva era como que un paso de la TV primaria a la TV secundaria, pero en un breve periodo de tiempo. Eso básicamente significaba. Y bueno, la TV secundaria ya lo expliqué, ¿no? La progresión. Los mecanismos de reinfección endógena y exógena se producen ¿en qué momento? Bueno, hablando ya sobre infección exógena, decía que en áreas endémicas podía prevalecer esta parte, ¿no? Y la infección endógena en zonas no endémicas, por ejemplo, ahí ya venía a suplir la función del sistema inmune. O sea, cuando se bajaba este sistema inmune, ahí podía haber una reinfección endógena. A ver, te planteo un caso clínico. Si yo tengo un paciente de 20 años que tiene antecedentes de haber sido BCGizado al nacimiento, nació en la maternidad de Lima, le pusieron su BCG, tiene su vacuna, le ha revisado el brazo a la hora del examen, etcétera, tiene su huella. Muy bien. Y después comienza a hacer un cuadro de tuberculosis. Según tu criterio, ¿este paciente debería hacer una TB primaria primero o haría de frente una TBC secundaria? Una TV primaria, doctor, es el primer contacto con la enfermedad. El primer contacto lo ha tenido cuando puso su BCG. Le han puesto una proteína derivada del bovis, del Mycobacterium bovis. Mm, Entonces ya no sería un primer contacto. Se supone que ese paciente se le puso la vacuna para que conozca el organismo y pueda producir anticuerpos. ¿No es cierto? Ese es cierto. el objetivo del poner el BCG tempranamente. Entonces, ese paciente probablemente vaya a hacer una tuberculosis, ya conoce y produce anticuerpos. De tal manera que no es que sea una tuberculosis primaria. La primaria ataca a aquellos que nunca estuvieron en contacto con él, generalmente, ¿no? Y que nunca estuvieron en contacto con el bacilo, ni con vacunas, ni porque tuvieron la desgracia de nunca vacunarse y estuvieron en una zona donde no llegó vuelvo a decir, el Estado a través de su sistema de inmunizaciones, o sea, nunca fue vacunado. Y llega a una zona después donde encuentra un ambiente donde hay pacientes portadores, casos activos, y que hacen el contagio respectivo. Entonces, son dos situaciones diferentes y dos cosas que uno tiene que tener claro, ¿no? O sea, la pregunta clara es, ¿un paciente de 20 años puede hacer tuberculosis primaria? Sí lo puede hacer, siempre y cuando no haya sido vacunado y venga de una zona, digamos, limpia, virgen, donde no llegó la vacuna en ningún momento. ¿No es cierto? Y pues, y su diseminación o su reactivación, en todo caso, de este adulto, ¿sería endógena o exógena? Probablemente sea ¿qué, Tony? Bueno, después de su vacunación sería exógeno igual a todo porque son externos. No, tendría endógena, porque en algún momento ese paciente se ha tenido vacuna, y por un lado, y por otro lado, si ha estado en contacto con algún familiar, ha habido algún entorno, ese es un paciente que ya está sensibilizado, solamente faltaba ese toque final de estar en contacto con un paciente con TB para que pueda desarrollar todo el sistema, activarse, ¿no? Y hacer una reinfección de tipo endógeno, porque se supone que ese paciente está inoculado vía BCG
por la vía activa de haberse contagiado con cualquier caso activo, sino que hace su cuadro latente, ¿no es cierto? Hace su cuadro latente, no hace cuadro clínico, es del 80% de lo que que ha presentado en el plano, la placa, en la lámina donde pasan, si se quiere, asintomáticos, ¿no? Con pequeñas molestias, pero que su representación radiológica la va a tener ahí en una placa. Si tú ves una radiografía con un ganglio iliar calcificado, ese ha tenido primera infección, y esa primera infección está ahí esperando, latente, que venga cualquier germen de fuera o se dé alguna situación especial, o sea, haya alguna enfermedad comórbida de fondo, que haga que el sistema inmunológico baje y que se pueda reactivar esos gérmenes congelados que existen en las diferentes ganglios. ¿Ok? Entonces ya su localización ya va a ser en otro lugar, ya no va a ser en la zona ganglionar, en la zona iliar, sino se van a ir a los ápices, como has dicho en tu exposición. La lesión típica de la TB secundaria es en esas lesiones. Ahora, la presencia de enfermedades como el HIV han alterado un poco la historia natural de la tuberculosis, no tal cual uno lo lee en cualquier literatura desde que empezó esta enfermedad. Porque antes se pensaba que solamente las lesiones estaban a nivel de los vértices en un paciente con TB secundario. Ahora un paciente con HIV puede hacer lesión en cualquier zona del pulmón, lóbulo superior, medio, inferior, donde quiera. De tal manera que lo clásico que se describía en TB ya no sigue siendo tan clásico, ¿no? Clásico en el sentido de si el paciente tiene una inmunidad normal, pero si tiene un problema inmunológico de fondo, tipo HIV, que es el más frecuente que vemos, entonces la cosa ya se presenta de diferente manera, ¿no? Ya ya prima de repente otros componentes, ¿no? La tuberculosis extrapulmonar es la que entra a tallar primero, y cuando se compromete el pulmón ya se lesiona severamente, de frente, con cavidades, no con infiltrados nodulares ni nada por el estilo, sino con cavidades. Eso hay que tener en cuenta, y eso lo has presentado en tu lámina, sino que estamos remarcando. Bien, a ver, el siguiente ponente, por favor. Les ruego, por favor, a los alumnos que participen, porque si no, esto va a ser un monólogo entre el expositor y el moderador. La idea es que todos participen. Obviamente que todo tiene calificación. El que participa tiene una nota. Acuérdense que hay una nota práctica. Bueno, la nota práctica es esa. ¿Ok? Sigamos. Doctor, compañeros, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, doctor, compañeros, buenas noches. Mi nombre es Paul Batello. Voy a hablar acerca del cuadro clínico. Siguiente. Siguiente. Bueno, la presentación clínica es muy variable. Va desde un cuadro asintomático o con síntomas constitucionales como astenia, anorexia, febrícula, pérdida de peso, a cuadros más floridos como fiebre elevada, tos con expectoración mucopurulenta, expectoración, sudoración nocturna profusa, o sea, de manera exagerada, y quebrantamiento severo. También en casos más evolucionados, el paciente va a tener hemoptisis, disnea y dolor torácico. La tos es el síntoma más frecuente, inicialmente suele ser seca, y a la vez cada vez que desarrollan lesiones necróticas o cavitarias se hace productiva. El esputo presenta un principio característica mucosa, pero cuando a la posterioridad se hace más purulento, aunque raramente puede ser fétido y puede presentar restos hemáticos. En cuanto a la hemoptisis, el 7 a 15% de los pacientes con TBC presentan, pudiendo ser masiva en los casos, ¿no?, con lesiones cavitarias importantes. En cuanto a la fiebre, es un síntoma también importante, presenta un 81%
por ciento de los enfermos, si bien hasta un 50% de los pacientes con TBC presentan en las fases iniciales, no pueden presentar, fiebre, pero suele aparecer en pacientes con lesiones extensas. Clásicamente presenta una variación diaria característica, o sea, está ausente o baja durante la mañana y se eleva durante la tarde, haciendo crisis durante la noche con sudoración profusa, o sea, de manera exagerada, ¿no? En la noche el paciente. En cuanto a la disnea, suele aparecer en fases tardías, suele asociarse a importantes destrucciones del parénquima pulmonar. En cuanto al dolor torácico, cuando aparece suele indicar compromiso pleural. Siguiente. Siguiente. En cuanto a la exploración física, en fases iniciales, vamos a ver, vamos a escuchar, ¿no? Normal, ¿no? A la auscultación, pero posteriormente pueden apreciarse a la auscultación estertores crepitantes, estertores húmedos, roncus, y eso debido a la presencia de secreciones. En casos evolucionados se puede auscultar soplos tubáricos o anfóricos. En cuanto a la tuberculosis endobronquial, puede dar lugar a sibilancias localizadas y fijas, en ausencia de signos radiológicos, ¿no? Apreciables. En caso de derrames pleurales, vamos a escuchar una obstrucción del músculo vesicular y matidez en la zona del derrame. ¿No? Va a haber, en pacientes con TBC, principalmente vamos a tener derrames masivos exudativos, ¿no? En cuanto a la presencia de acropaquias, es raro ver, ¿no? Pero podemos asociar en enfermedad muy evolucionada. Siguiente. Siguiente, eso sería todo, doctor, mi expresión. Ya. El que va a hacer diagnóstico de tuberculosis secundaria va a hablar de todos los procedimientos que se utilizan en el examen, en el diagnóstico de TB, ¿no? Sí, ¿No? doctor. Ok. Ok, continuemos entonces. Sí, doctor, justo sigo yo. Bueno, buenas noches con todos. En esta oportunidad vamos a hablar, ¿no? Sobre los riesgos que se va a presentar en la TB secundaria, ¿no? Siguiente, por favor. Antes que todo, tenemos que tener en cuenta estos 4 puntos, ¿no? Para poder diagnosticar, ¿no? Un paciente que puede tener, ¿no? La reinfección, ¿no? En este caso, una TB secundaria. Entre los pilares fundamentales es, en primer lugar, ¿no? Sobre todo la sospecha clínica, ¿no? Luego procedería con una baciloscopía, una imagen radiológica o incluso la bacteriología, ¿no? Que va a ser como que la pieza fundamental o uno de los fundamentos para diagnosticar de por hecho que el paciente tiene la tuberculosis secundaria. Siguiente, por favor. Comencemos con lo que es la sintomatología clínica, ¿no? Siguiente. Ya, siguiente. Ya, no, uno anterior. Ya. Justo esto es un criterio que se tuvo que mencionar, ¿no? En la exposición anterior, ¿no? Entre lo que es primaria y otros del niño, en el cual hay unos criterios para poder diagnosticar en estos pacientes, ¿no? Normalmente en pediátricos. Según un estudio, ¿no? Que se desarrolló en el Hospital Almenara, primero hubo una tabla, ¿no? De criterios llamadas criterios de Stengen, en el cual, mediante una serie de condiciones y una serie de puntajes, ¿no? Que se va a atribuir a estas condiciones, vamos a interpretar que el paciente puede o no tener una tuberculosis probable, ¿no? En este caso, el puntaje se ve acá abajo, no sé si logran ver, en el cual de 1 a 2 ¿Aló? Sí. ¿Cierto? No sé si a todos les ha pasado, pero yo salí de esa.
no te hemos escuchado nada sobre los criterios de Stegen y Toledo, y porque se fue la imagen y se fue el audio. No sé si a todos les pasó igual, si es que es así, vas a tener que repetir. No, Sí siento que se... ¿Aló? No, digo, Sí. sí se vio la imagen y se la escuchaba al compañero, doctor. Ya, el único que no escuché fue yo, entonces. A ver, sigan. Ya. Sí, como ya he mencionado, ¿no? Es de estos cuadros que pude sacar, ¿no? De los criterios de Stegen y Toledo, saqué de un estudio de lo que es el Pistola Menara, de una doctora pediátrica, en el cual menciona que primero hubo una primera criterio, ¿no? Llamado criterio de Stegen, ¿no? Que se va a predisponer ciertas disposiciones con una simulación de puntaje para poder decir que el paciente pediátrico puede o no tener una tuberculosis probable, ¿no? En este caso, acá se mencionan más de 12 criterios, ¿no? Y la interpretación según los puntos, ¿no? De 1 a 2, de 3 a 4, de 5 a 6 y 7 a más, en el cual se va a decir que es una tuberculosis incuestionable, ¿no? Posterior a eso, se hizo los criterios de Stegen modificados por Toledo, ¿no? Llamamos criterios de Stegen y Toledo, en el cual de los criterios que estaban acá y con signo de puntuación solamente se reducieron, ¿no? A lo que eran a 7 criterios, ¿no? 6 criterios que digan. Entre ellos se encuentra lo que es el hallazgo del bacilo de Koch, un loma específico en una prueba histológica, la prueba de lo que es PBD a mayor a 10 milímetros, antecedentes epidemiológicos que puede presentar el paciente, en el caso de niño, una radiografía sugestiva y el cuadro clínico sugestivo, ¿no? Que se va a manifestar dentro del estudio del médico, ¿no? En el cual, de igual manera, hay una, según el puntaje que se va a obtener, se va a calificar si es que el paciente o no, en este caso el niño, puede tener o no la tuberculosis primaria, ¿no? Esto, el otro le dijo que se tenía que mencionar, ¿no? Ya que no se pudo mencionar en la exposición anterior. Eso lo pongo como un punto. Ahora sí, siguiente. Como había mencionado, para poder primero saber un diagnóstico, para poder establecer que un paciente presenta o no la tuberculosis, tenemos que comenzar con la sospecha clínica, ¿no? La persona con tuberculosis puede presentar diversos signos y síntomas, que ya se mencionó en el compañero anterior, para manifestar lo que es esta enfermedad, ¿no? En el Perú, la prioridad es captar los síndromes respiratorios, ¿no? ¿Y cuáles son los síndromes respiratorios? Toda persona que presenta tos con expectoración por más de 15 días, ¿no? Ese es el típico síndrome respiratorio que se va a encontrar, en el cual cada persona de salud, bueno, miembro de salud, va a tener que identificar para poder establecer los siguientes diagnósticos para comprobar que se presenta la enfermedad, ¿no? Entonces, como ya había explicado, es responsabilidad de todo el equipo capacitar a los trabajadores de seguimiento de salud para la identificación y detección de este síndrome respiratorio, ¿no? Entonces, ya una vez establecido esto, la identificación de personas con TB también puede incluir otras personas que no presenten estos síntomas respiratorios, ¿no? Que capaz no viene con toda su expectoración por más de 15 días, pero puede tener sintomatología relacionada con la tuberculosis, ¿no? Como por ejemplo tos seca, un cansancio, pérdida de peso, fiebre por las tardes o sudoraciones nocturnas, o incluso la enoptitis, que es una complicación, pueden ayudarnos también a que sintomatología clínica o sospecha clínica nos ayuda a poder tener en sospecha que este paciente tenga probable la tuberculosis, ¿no? Entonces, las personas con tuberculosis pueden tener o no síntomas, pero la mayoría de los pacientes con TB padecen de uno o más síntomas que ha llevado a buscar la consulta médica, ¿no? Pero hay ocasiones, algunas veces una persona con sospecha de TB es identificada durante un examen para una condición no relacionada, que capaz una persona va solamente por otro malestar y durante ese malestar sale ese estudios de laboratorios o hacer estudios de gráficos que se va a encontrar relaciones o signos más relacionados con lo que es la tuberculosis, ¿no? Un ejemplo, cuando un paciente se realiza una radiografía antes de ingresar a una cirugía o cuando adquiere un certificado de salud o también en el caso de un trabajador de salud, un chequeo anual, ¿no? Se puede encontrar derivaciones o síntomas relacionados a la enfermedad. Entonces, generalmente cuando las personas tienen síntomas, lo han tenido durante semanas o meses, ¿no? Entonces, de la mayoría de personas con sospecha de tuberculosis pulmonar, el personal de salud podrá obtener una muestra de esputo, ¿no? Es lo que seguiría a lo que es la sospecha clínica, la prueba de esputo a través de la expectoración en una base de boca ancha, ¿no? Ya sabemos, proporcionada por el hospital para la examinación de laboratorio, ¿no?
La recolección de una buena muestra de esputo permitirá, ¿no? Lo que es que se realice lo que voy a hablar a continuación, que es la baciloscopía, por medio del cual se va a poder visualizar o no la presencia de ese tuberculosis, ¿no? Y determinar si el paciente ha desarrollado la enfermedad. ¿Siente? Bueno, como ya he mencionado, ¿no? Lo principal que tiene que, para poder tener una sospecha clínica es el síndrome respiratorio, ¿no? Ya todos con observación por más de 15 días, ¿no? O incluso algunos síntomas asociados, como puede ser aumento de temperatura, baja de peso, tos seca, sudoración nocturna, etcétera, ¿no? Que se puede relacionar. ¿Siguiente? Correcto. Acá está lo que dije anteriormente, ¿no? Ya una vez tenía una sospecha clínica que el paciente presenta o no lo que es síntomas relacionados con la tuberculosis, en este caso el síndrome respiratorio, se procedería a lo que es a la baciloscopía, ¿no? La prueba de esputo, en el cual, según este diagrama, ¿no? Que se encuentra acá mostrado ahorita, se van a necesitar dos pruebas, ¿no? Hay ocasiones en donde el paciente a veces no realiza la segunda prueba o se demora, entonces es prioridad, ¿no? De parte del personal de salud exigir. ¿Por qué? Porque necesitan dos pruebas, en este caso, dos muestras de salud para poder hacer la baciloscopía adecuadamente, ¿no? Y la imagen de lo que son los procedimientos, ¿no? Para poder realizar este examen de baciloscopía y enseñar a la paciente cómo debe realizarlo, ¿no? Ya sea explicándolo, dando datos, rotulando el envase donde va a poner la muestra, ¿no? Ya el paciente lo realizará y posiblemente la doctora o la encargada va a poder verificar si se encuentra bien y ya para proceder al laboratorio, ¿no? Siguiente. Entonces, como ya había dicho, la baciloscopía es una prueba diagnóstica mediante el cual se identifican, ¿no? Y observan mediante el microscopio bacterias con forma cilíndrica llamada bacilos, ¿no? Es lo que vamos a hallar. Habitualmente, la bacteria que produce la enfermedad de tuberculosis se llama Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch. En una muestra de material orgánico, generalmente se va a estudiar mediante el esputo, ¿no? La baciloscopía se va a estudiar mediante el esputo. Específicamente, es la demostración de bacilos de alcohol resistente, también llamado BAR, en preparaciones teñidas, ¿no? Coloreadas, ¿no? En este caso, la específica de tinción es llamada Nielsen, ¿no? Entonces, la baciloscopía se realiza, como ya había mencionado, cuando se sospecha por los síntomas que presenta el paciente, ya sea por el síndrome respiratorio o síntomas asociados a la tuberculosis pulmonar. Entonces, según lo que se va a hallar en la prueba de esputo, la baciloscopía, se van a tener los resultados y según los resultados se va a poder definir qué procedería con el paciente, ¿no? En este caso, como se muestra el cuadro, hay cinco posibles resultados que se va a poder mencionar, ¿no? ¿Ah? Uno, que... ¿Doctor? ¿Qué? Sí. No sé, ¿hay alguien que quiere intervenir? No, sigue nomás. Sigue ponente. No, doctor, no hay nadie. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha bien, sino que entró una voz, un audio, pero que no se identifica. A ver, sigue nomás, por favor. Ya. Sí, como ya he mencionado, según la baciloscopía se puede tener resultados, ¿no? Y según lo que se muestra el cuadro que presento ahí, va a tener 5 posibles resultados. Uno, que no se encuentre, ¿no? Ningún bacilo ácido alcohol resistente, llamado BAR, como ya he mencionado, en 100 cabros microbios observados, ¿no? Entonces la prueba se va a definir como negativa. Otro caso, de 1 a 9 bacilos ácido alcohol resistente o BAR en 100 campos, ¿no? Entonces, en este caso se va a decir que el paciente o el resultado registrado va a ser paucibacilar. Y posteriormente va a ser un criterio para el siguiente estudio que se va a realizar, que es el cultivo, ¿no? Ya posteriormente lo voy a mencionar. Luego también se puede tener menos de un BAR promedio por campo en 100 campos observados, ¿no? Que se va, a partir de acá se va a conseguir positivo, pero en 3 rangos, ¿no? Con una cruz, 2 cruces y 3 cruces. De una cruz, menos de un BAR promedio por campo en 100 campos observados. 2 cruces, de 1 a 10 BAR promedio por campo en 50 campos observados. Y las 3 cruces, que va a ser muy de efectividad para la enfermedad.
es más de 10 bar promedio por campo en 20 campos observados, ¿no? Entonces, esto va a ser las 5 posibles resultados que vamos a poder tener en caso de los pacientes, y a partir del segundo resultado, que es de 1 a 9 bar por 15 campos, se va a proceder lo que es al siguiente procedimiento, que va a ser el cultivo, ¿no? Ya sea por precaución, más que todo, para poder sospechar de la posible enfermedad que puede tener el paciente. Siguiente. Ya. Esto lo saqué de del 2003, ¿no? Un cuadro que sí me interesó bastante, ¿no? En caso de que haya una paciente con TBC extra ya, ¿no? Pulmonar, ¿no? Puede ser ganglionar, meningia, piel. ¿Qué tipo de prueba se va a pedir para que se haga la vaciloscopía, ¿no? Por ejemplo, TB pulmonar ya se sabe que es esputo, ¿no? Mediante la expectoración. Pero ya, si hay una TBC extra pulmonar, vamos a pedir las siguientes muestras según lo que el órgano que está afectado, ya sea ganglionar, de pide tejido ganglionar o líquido, mediante una biopsia, meningia, el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Mediante una punción lumbar. Si hay TBC en la piel, debe ser una prueba de tejido o muestra de piel, ¿no? Mediante una biopsia. Pleural, ¿no? Si es también una complicación. Un líquido pleural, una punción torácica y así sucesivamente, ¿no? Tanto intestinal, renal, ósea, ¿no? Que se va a necesitar un tipo de muestra y según el procedimiento que va a tener que realizar, ¿no? Siguiente. Ahora sí, como había mencionado, para la bacteriología va a tener indicaciones, ¿no? No siempre después de lo que es la prueba de la vaciloscopía va a pasar directamente, no, va a tener sus indicaciones, ¿no? Para el cultivo de esta microbiología de tuberculosis, que son las siguientes, ¿no? Para su diagnóstico va a ser primordialmente 3 puntos. Muestra del síndrome respiratorio con vaciloscopía negativa y radiografía de tórax anormal, ¿no? Va a ser una condición para que se proceda a una bacteriología. 2, muestras pausibacilares. En ese caso, como ya he mencionado, en el cuadro anterior, según la prueba de vaciloscopía, va a haber un resultado en el segundo rango que va a ser de 1 a 9 bar según 100 campos observados. Va a ser una condición para proceder a un estudio bacteriológico, ¿no? Y ya la tercera indicación va a ser muestras clínicas consideradas, ¿no? Valiosas, ¿no? Ya sea biopsias, tejidos, fluidos, de casos con sospecha de tuberculosis extrapulmonar, ¿no? En este caso se considera tuberculosis extrapulmonar, ¿no? Acá. Siguiente. Entonces, siguiente. ¿En qué va a consistir este cultivo? Normalmente va a consistir en hacer crecer que la micobacteria de medio de cultivo aumente, ¿no? Mediante sustancias existentes dentro de él, y esta Mycobacterium va a formar lo que son colonias, ¿no? Este puede ser identificado ya sea mediante el estudio de cultivo, que voy a mencionar, que puede ser de dos digamos, métodos, ¿no? Métodos medios sólidos y medios líquidos. En el medio sólido tenemos el Lowenstein-Jensen, el Ogawa y el Agar 7H10. Y en medios líquidos tenemos MX, la prueba de MOPS, ¿no? Que son derivaciones de su definición en inglés, ¿no? Más que todo, ¿qué voy a buscar, no? ¿En qué va a constar este prueba de cultivo? Tiene 2 partes. La primera parte es detectar el crecimiento del Mycobacterium. Entonces, el Mycobacterium va a crecer lentamente. Cuando se usa medio sólido para cultivar la muestra, se puede demorar hasta 8 semanas para tener el crecimiento. Y la segunda parte de que va a constar este cultivo es identificar el organismo que ha crecido. Puede ser todo tipo de Mycobacterium. Por ende, se hacen pruebas de laboratorio para determinar si el organismo es Mycobacterium tuberculosis, ¿no? U otro tipo de Mycobacterium, ¿no? Ya sea por un estudio de tipificación. Generalmente estas pruebas demoran entre 3 a 6 semanas después de haber detectado el crecimiento, ¿no? Entonces, cuando se identifica lo que es Mycobacterium tuberculosis en el cultivo del paciente, se dice que el paciente es cultivo positivo para Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Cuando no se identifica, pues se dice que el paciente es negativo, ¿no? Según los resultados que se van a obtener, es probablemente dicho, ¿no? Entonces, ya sea positivo esta prueba de bacteriología, se va a decir que se procedería a lo que son las pruebas de sensibilidad, ¿no? Que seguramente van a mencionar en exposiciones futuras en el caso de tu grupo, ¿no? Siguiente. Y ya otra prueba diagnóstica que no va a poder desarrollar o decir que este paciente presenta la tuberculosis son las pruebas radiológicas, ¿no? Como menciona ahí,
va a ser muy similar. Las pruebas radiológicas, tanto de tuberculosis primaria como secundaria, van a ser similares, pero hay ciertas características que lo van a diferenciar, que voy a mencionar posteriormente. Siguiente. Como mencionado, ¿no? La tuberculosis postprimaria, la de adulto, ¿no? O de reinfección, tiene varios nombres. Es la forma más común de enfermedad en adultos y ocurre en individuos que han desarrollado inmunidad mediada por células o hipersensibilidad tardía de la Mycobacterium tuberculosis. En la mayoría de los individuos con infección tuberculosa latente, el sistema inmune puede controlar la infección. Sin embargo, algunos individuos, el microorganismo puede reactivarse y proliferar, causando la denominada tuberculosis postprimaria, ¿no? O tuberculosis de adulto. Entonces, aunque sus manifestaciones radiográficas se suponen con la enfermedad primaria, hay varios atributos que la distinguen, como lo son la predicción por lóbulos superiores que ya se mencionó anteriormente. También va a haber lo que es ausencia de lo que son linfadenopatías y propensión a la excavación. Son ciertas características radiográficas que nos van a acercar más a un tuberculosis postprimaria. Entonces, la consolidación del espacio aéreo es también el patrón más común de la enfermedad, como se ve en la imagen número 5 y la imagen número 6, ¿no? Va a haber una condensación del lóbulo superior derecho, lugar frecuente en la afección de la tuberculosis postprimaria que ya había mencionado anteriormente. Y la figura número 6, que también va a haber condensaciones múltiples con un área sugerente de excavación, ¿no? Entonces, la excavación también va a ser un punto fijo para decir que tenemos una tuberculosis postprimaria, ¿no? También. Entonces, en la mayoría de los casos hay, sin embargo, una mezcla de patrones radiológicos, como por ejemplo, mezcla de opacidades lineales, reticulares y nodulares, ¿no? Que también se va a poder presentar. Pero la excavación es también una característica importante de la tuberculosis postprimaria. Como ya mencionaba, las cavernas ocurren como resultado de la necrosis gaseosa y usualmente contienen la mayor concentración de micobacterias que cualquier otra lesión tuberculosa, ¿no? Como se ve en la imagen 7 y, bueno, la imagen 8, ¿no? Que se va a presentar presencia de nódulos excavados, imágenes paraquimatosas nodulares, ¿no? Por la asimilación broncógena que va a tener esta enfermedad. Siguiente. Cierto. Muy bien. Preguntas, por favor. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Quería preguntarle a mi compañero, en el caso de la baciloscopía y para la posterior bacteriología también se necesita la prueba de esputo, pero en caso de que no se pueda, que el paciente no pueda brindar el esputo, ¿como hay otra alternativa? Bueno, mayormente cuando algunos pacientes no pueden expectorar, ¿no? Es lo que me pregunta. Cuando unos pacientes no pueden dar el esputo, ¿no? Para el estudio de la baciloscopía, en estos casos hay ciertos procedimientos que convienen para tener esa prueba. Entonces, en estos casos es necesario realizar diferentes procedimientos, como por ejemplo el esputo inducido, ¿no? O también un aspirado gástrico o la broncoscopía. Son procedimientos que se hacen acá en Perú. Ya cuando un paciente no puede dar por, digamos, por voluntad propia el esputo, ¿no? Ya sea por problemas que no puede relacionar. Entonces, normalmente el esputo inducido se lo dice en ancianos o personas que no pueden expectorar. Entonces, es realmente un procedimiento sencillo para obtener una muestra de esputo a través de una inhalación profunda de aerosol de suero fisiológico, ¿no? Agua con sal, obviamente dicho, que provoca que el paciente haga una tos profunda, ya sea por una irritación bronquial, lo cual va a permitir la eliminación de secciones pulmonares, ¿no? Entonces, va a ser como que un procedimiento alternativo en el caso de que pacientes que no presenten o que no puedan expectorar a voluntad propia, ¿no? En este caso de ancianos o otras personas que no puedan tener esa facilidad para expectorar, ¿no? Más que todo. De igual manera, se puede hacer el aspirado gástrico, aunque no investigó bien ese caso, y la broncoscopía. Pero más que todo se puede hacer lo que es, como he mencionado, un esputo inducido, ¿no? Doctor. ¿La respuesta, Sharon? Disculpe, doctor. Se le escucha abajo. No, la pregunta es, ¿satisface la respuesta de tu compañero? Sí, sí, doctor, sí. ¿O tienes algo que aportar? No, doctor, sí, estoy satisfecha con la respuesta que me da mi compañero. Correcto. Doctor. ¿Alguien más quiere preguntar? A ver, ¿quién es? Doctor, quería acotar, agregar. Sí, nombre. David Clímaco. David Clímaco. Ya. En lo que refiere al compañero, sí tiene razón, el esputo inducido.
Acá actualmente en Lima, Perú, usamos lo que es una sonda nasogástrica, ¿no? Para sacar restos de contenido gástrico, ¿no? Porque mayormente, como mencionó, los ancianos, o ¿no? En este caso los niños, no se tragan prácticamente la mucosa, ¿no? Que sale de los bronquios. Entonces, aquellas personas que no pueden obtener saliva o mucosidad, entonces el procedimiento invasivo actualmente se usa acá en Perú es a través de una sonda nasogástrica, ¿no? De boca hacia el estómago para poder sacar esas secreciones, doctor. Quería acotar eso nada más. Sí, está bien. A ver, comentarios. En una época de pandemia, hacer una nebulización con soluciones hipertónicas y tratando de buscar que el paciente tosa y expectore, etcétera, bueno, es algo que actualmente está contraindicado, ¿correcto? Por cuestiones de pandemia. Entonces, si no estuviera esa situación, ese método es valedero. Segundo lugar, en niños y en ancianos son los casos en que mayor dificultad tenemos para obtener una buena muestra, ¿no? En los niños, obviamente, por la edad y la dificultad, y generalmente ese es uno de los problemas que ocurren en la atención primaria, en todos los centros de salud que brindan atención primaria, puestos, centros de salud, etc. Entonces, y generalmente el personal que existe ahí no está muy bien entrenado. Y si tienes suerte de tener una enfermera que está entrenada, que te pueda hacer un aspirado gástrico, en buena hora, ¿no? Y bienvenido. Pero si no, la mandas a capacitar y qué sé yo, y que venga, pero es la única persona que te va a ayudar en ese sentido. Porque ese es un trabajo netamente de enfermería, la recolección de la muestra es responsabilidad del personal de enfermería. Entonces, esa es otra estrategia que se puede utilizar en estos casos. Y si después de eso es imposible obtener una muestra, por acá quiero comentar y aportar cosas que se van a dar en la realidad. Muchos centros de salud no pueden, no tienen enfermera, no tienen capacidad, etcétera, por N razones, y ¿qué es lo que tienen que hacer? No es que van a dejar el caso así. Lo que tienen que hacer es hacer una referencia y enviar al paciente a una institución de mayor complejidad. O sea, mandan a un hospital general, mandan a un servicio de neumología, donde se puede observar el paciente y se puede hacer un procedimiento invasivo tipo broncoscopía. Entonces, esa es más o menos la ruta, ese es el fluxograma. Si yo no puedo a nivel de un puesto de salud, un centro de salud, envío a mi paciente inmediatamente a un centro de mayor complejidad, donde chequeo y verifico que existan especialistas y donde hagan broncoscopía. Y también averiguarse, porque a veces los broncoscopios están mal logrados y está de finta y de nombre nomás el servicio de broncoscopía, porque está mal logrado el equipo, ¿no? Pero en los que están operativos constantemente utilizamos ese sistema. Sobre todo en aquellos pacientes que son BK negativos, ¿no? Vamos a suponer que tenemos una buena muestra y los esputos siguen reiteradamente negativos. Como no podemos utilizar el IGRAS, porque es muy caro, vale como 500 soles, entonces, ¿qué nos queda? Hacer una broncoscopía, que es un poco más cómodo, ¿ok? Y eso está cubierto por el CIS y lo puede hacer gratuitamente en un hospital de salud y de seguro social también. Esa es más o menos la idea. Entonces, como antes de entrar al tratamiento, como resumen, acá la obtención, el caso importante es el sintomático respiratorio, ¿no? El sintomático respiratorio definido como un tosedor de más de 2 semanas y que esté pululando por cualquier hospital, no necesariamente tiene que estar en neumología ni en medicina interna. El paciente que acude a ginecología por un problema, la mujer por algún problema de una hemorragia o algún problema de la especialidad, el médico ginecólogo debería tener la formación y decir, preguntar como siempre, señora, ¿usted tiene tos? Y a veces los pacientes dicen que sí, a veces que no, pero la rutina sería, si dice que sí, inmediatamente llenar el formulario de sintomático respiratorio o llenarlo él o que la llene la técnica, para que de esta manera la cobertura sea mayor y el despistaje sea mayor. Entonces busquemos cada día más casos de sintomático respiratorio con la probabilidad de encontrar mayores casos activos. Esa es la idea del programa.
Esa es la idea de hacer estos formularios y de tener un laboratorio bien montado con todos los elementos que se exigen para este caso. Entonces, sea endocrinólogo, sea ginecólogo, sea cardiólogo, sea cirugía general, un paciente antes de ser operado, los cirujanos deben meterse la cabeza y a veces no lo hacen, de pedir siempre una placa de tórax al paciente antes de va a ser una cirugía electiva, una placa de tórax y un examen de esputo. Señora, tose, o durante la entrevista escuchan que el paciente tose, inmediatamente pídanle su beca en esputo. Y van a ver que tremendas sorpresas se van a dar, ¿ok? Esa es la idea, ese es el mensaje, ¿no? Detectar cada día más pacientes con TB a través de la vaciloscopía positiva. Y la otra pregunta que quería hacerle a Ñaupari, a ver, de los medios que has hablado tú, del medio sólido, medio líquido, ¿cuál es el más ventajoso? ¿Cuál es el más práctico? ¿Cuál es el que aplicamos en el medio? Ñaupari. Sí, doctor, ¿me escucha? ¿Me puede Sí, escuchar? te escucho. Es una pregunta a tu ponencia. Sí, doctor, justo lo que son las pruebas de cultivo, lo que ya he mencionado, tanto de versiones sólidas como líquidas, todo lo que mencioné durante la exposición, según la guía, todos se realizan acá en Perú, sino todos tanto lo que es la prueba. No te escucho, se ha ido el audio. Marcelo, no te escucho. No sé si los otros chicos están escuchando. Ñaupari, se te fue el audio. No, se me fue No el se lo audio. escucha, doctor. Ahora sí. Está Debe ser Marcelo, la su red. audio, sí, ahora sí, está apagado. Sí, como había mencionado, ¿no? Según lo que menciona esta guía, los 4 procedimientos, tanto de medios sólidos como líquidos, se presentan acá en Perú. En el país son medios cultivos afectados, ¿no? Que se ha mencionado, como yo mencionado, el Lowenstein Jensen, el Ogawa y Agar, los sistemas autorizados como el MG y las pruebas MODS, ¿no? Bueno, según sus definiciones en inglés, ¿no? No pude investigar a fondo cuál de esos, tanto medios sólidos como medios líquidos, me puede dar, como decirlo, más beneficios en el diagnóstico de tuberculosis. No sabré decirle la pregunta, doctor, no indagué más en ese aspecto. Bueno, eso es algo muy importante porque me está dando solamente la mitad de la historia, me tienes que dar completa la historia, ¿no? Los medios sólidos son los medios más cómodos, más baratos, siempre hemos hecho medios sólidos, ¿ok? Eso es clásico. La novedad son los medios líquidos. Y la ventaja del medio líquido frente a sólido es su rapidez, ¿ok? Los cultivos se obtienen a los 14 días, otros en 7 días, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que se ha implementado ese sistema de despistaje rápido o cultivos rápidos, lo que se denomina cultivo rápido, el método de Gries y el método del MOT, en los pacientes que sí recién son diagnosticados de tuberculosis y que salen BK positivo en casi la mayoría, por decir el 100%, la norma dice que hay que hacerle un cultivo rápido para descartar resistencia a isoniazida o rifampicina, o ambas. El GRIE generalmente, si te da positivo, generalmente procede, se hace cuando se encuentra el BK positivo. GRIES es más barato y la condición es esa, tiene que ser positivo. Pero si tienes tienes la otra alternativa, que estás pensando en un paciente con TB, que tiene la clínica, que tiene la radiología, que tiene el contacto epidemiológico, etcétera, y que en el primer esputo te ha salido negativo y en el segundo negativo, en ese paciente lo que tienes que aplicar es el MOT, porque ese tipo de cultivo, ese tipo de te da la ventaja en trabajar tanto en positivos como negativos y te va a dar resultado al final, va a crecer y te va a reportar el cultivo, ¿ok? Eso no se olviden, eso es muy frecuente y esa es una pregunta operativa que se hace normalmente
en el trabajo rutinario en cualquier programa de control de tuberculosis, de cualquier hospital. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o duda? Por favor. Doctor, en cuanto a la vaciloscopía, ¿hay factores que pueden alterar los resultados de los valores? ¿En qué sentido alterar los resultados? ¿Te refieres a la calificación de Por ejemplo, BKU? hay clínica, pero sale negativo, ¿no? Por ejemplo, Claro, la toma de... Claro que sí, si tienes la clínica y tienes una lesión. A ver, ¿cuándo te da vaciloscopía positiva? Cuando tienes una lesión abierta, una lesión en parénquima pulmonar, una cavidad, etcétera, que está en comunicación con un bronquio. Como un foco neumónico, igualito. Tiene que tener un bronquio de drenaje para poder salir la muestra, salir la expectoración y salir los bacilos. Si no, no van a salir. Pero si tienen ustedes una lesión infiltrativa nodular pequeña, evidentemente en esos pacientes la vaciloscopía va a ser negativa reiteradamente. Y eso no quiere decir que no sea TB, ¿ok? Esa es una posibilidad. 2, que la muestra sea deficitaria en cantidad y calidad. De repente el paciente envió esputo, y esputo 3, 4 muestras de esputo y de saliva, fundamentalmente. Y obviamente en saliva no vas a encontrar el esputo, el BK positivo, ¿no? Entonces, existen muchas variables que te inducen a tener una vaciloscopía falsamente negativa o falsamente positiva también, ¿no? Cuando es positivo, cuando existen otros gérmenes, que no necesariamente es el micobacterium tuberculoso, ¿no? Si tienes un atípico, probablemente te pueda dar una respuesta con BK positivo, si es que el bacteriólogo es un tipo más o menos entrenado, ¿no? El técnico. O sea, todas las muestras o todos los exámenes tienen posibilidades de errores, tanto para arriba como para abajo. Y son, digamos, eficientes en la medida que se cumplen todos los pasos. Si yo obtengo una buena muestra, ¿no? Una buena cantidad, porque se exige hasta la cantidad, ¿no? de esputo, como decimos vulgarmente a los pacientes, decimos, quiero el pollo, encima, no me mandes saliva, el pollo, se le indica y se le ratifica al paciente, porque el paciente a veces no entiende qué cosa es una muestra de esputo. Y es más, hay gente que no sabe toser, que le repugna toser por cuestiones de, sobre todo las damas, ¿no? O sea, es bien difícil obtener una muestra. De esos pacientes hay que inducirlos, hay que hacerle broncoscopía, hay que hacer un montón de cosas porque son complicados en estos casos. Entonces, hay situaciones, hay cuadros clínicos. En un derrame pleural, por ejemplo, pregunta examen, derrame pleural, vaciloscopía, ¿cuánto será? Siempre va a ser negativo, porque es una lesión cerrada, ¿correcto? Hay una lesión periférica que se ha comunicado con la cavidad pleural, con la pleura, el espacio pleural se ha llenado, está de líquido, y tenemos un exudado ahí. Ese paciente no tose en principio, no hay clínica de tos, su tos es seca, sin expectoración, sin flema. Pero si te ocurre pedirle BK, es un desperdicio, pues pedirle 3, 4, 5, 6, insistir con el BK directo, es una locura. El examen lo vas a encontrar cuando hagas tu toracocentesis, tu muestra de líquido pleural, investigues ahí. Y aún así, encontrar BK en el líquido pleural es bien raro, bien difícil. Ok, no sé si hay otra pregunta. Si no, seguimos con Yanela para el tratamiento. Yanela, ¿te escuchamos? ¿Se me escucha ahora sí, doctor? Sí, sí. Ah, ya activé. Ya, buenas noches, doctor y compañeros. Vamos a finalizar con lo que es el tratamiento. Ya, no sé si se puede ver, quizás se esté demorando un poco. Como Estamos en premisa compañero. Sí, ya. Sí, se ve. Antes de ver el esquema del tratamiento, tener en cuenta por qué se va a dar estas pautas terapéuticas, por qué, o sea, cuál es el fundamento de que se dé de manera así a 6 meses o en casos especiales un poco más prolongados, ¿no? Uno, que todo, y encima que sean dosis conjuntas, ¿no? No solo una, sino varias. Toda monoterapia real o pues encubierta ineludiblemente al fracaso, ¿no? Y a la selección de lo que son las
resistencias. Entonces es por ello que se debe asociar para evitar esta aparición de las resistencias. Y el tratamiento tiene que ser prolongado para evitar lo que es la recidiva, ¿no? Ya sea pues en base a distintas velocidades de crecimiento de estas poblaciones de bacilos resistentes. Y por último, pues el cumplimiento, el abandono del tratamiento va a favorecer también la que es la aparición de resistencias. Por eso es que se da de esta manera, ¿no? El tiempo prolongado y esos 4 fármacos juntos. Entonces, luego de ello, vamos a ver lo que es los fármacos de primera línea, ¿no? Sabemos que las TBC secundarias debido a una reinfección. Entonces, para TBC sensibles, tenemos esta, si fuera una fórmula que dice 2-RHZE es 4R3H3. Significa que el número de meses, el R es la rifampicina, entonces meses se va a dar este esquema de tratamiento, la rifampicina, la isoniazida, la piracinamida y el etambutol. Y luego va a haber un cambio de fase. Luego de ello se va a pasar lo que es a lo que son de 4 meses y solamente van a haber 2 fármacos, que son la rifampicina y la isoniazida. Eso se trata el terapéutico. Y acá podemos verlo mediante este cuadro, cuáles son las dosis, ¿no? Tenemos que en la primera fase lo que va a hacer acá es tenemos que en los 2 meses va a ser, por ejemplo, va a ser de lunes a sábado diariamente, van a ser estas 4 dosis conjuntas por 2 meses seguidos, ¿no? Y luego de esta primera fase lo que se va a hacer es acá, se debe realizar lo que son 2 resultados de vaciloscopía de cuando el paciente pues termina esta primera fase, que es la fase intensiva del esquema de este tratamiento de TB sensible, que son 2 meses equivalente a 50 dosis en lo que se va a tomar esa cantidad de fármacos, ¿no? Entonces se debe contar, se menciona, con resultados de vaciloscopía de control, ¿no? Y si estas son negativas y si se ve pues esta evolución clínica que es favorable, se va a lo que es la segunda fase, que es la de consolidación, recibiendo este tratamiento 3 veces por semana, ¿no? Por ejemplo, lunes, miércoles, viernes o jueves y sábado, ¿no? Y solamente estos 2 fármacos, que son la isoniazida y la rifampicina. Pero si en caso positivo en esa vaciloscopía de control, ya sea en el segundo tratamiento, ¿no? Al terminar lo que es la primera fase, se debe pues enviar esta muestra a cultivo, ¿no? Y hacer una prueba de sensibilidad, que es el antibiograma, para ver si pues hay alguna resistencia que se esté presentando, ¿no? Y de ahí derivar al paciente, podrá dar otra dosis, suspenderlo, etcétera, ¿de acuerdo? Porque ha salido negativo, porque ha salido positivo, perdón. Entonces, si es positivo, se va a continuar los 6 meses completos, ¿no? Esto normalmente es favorable, es eficaz, ¿no? Luego de este esquema que es de primera línea, vamos, que es esta indicación. En la primera línea, esa era la indicación para sensible, los pacientes que no tenían VIH, también TB extrapulmonar, excepto lo que es la miliar o afectación como que a sistema nervioso central o también se da en lo que es pacientes nuevos o antes tratados. En este caso se va a dar este esquema muy parecido, pero para pacientes con infección VIH-Sida, ¿no? Entonces se va a dar, los 2 meses van a ser igual, van a ser a 50 dosis, 4 fármacos de lunes a sábado y en vez de 4 meses, como fue el anterior de la primera línea, se va a dar por 7 meses, no sé, va a ser más prolongado y va a ser diario, nos menciona acá, de la rifampicina y de la isoniazida, ¿no? En total, más dosis, 175 dosis. En el anterior era 50 y luego 54, acá son 50 y en la segunda etapa 175, ¿no? Luego también tenemos lo último en caso de TB miliar, que es cuando pues es una diseminación hematógena de estos bacilos tuberculosa. También lo que se va a dar en la TB extrapulmonar, ¿no? Que ya va a afectar pues a otros tejidos, como mencionó ya mi compañero, ya sea la pleura, a la osteomuscular muscular, a las meninges, etcétera. Y la duración de tratamiento es de 2 meses. Podemos mencionar, por ejemplo, que en esta TB extrapulmonar es muy importante resaltar lo que tenga ese compromiso de las meninges u articular. Entonces, acá está el llamado a lo que es la enfermedad de POT, ¿no? Pero este osteoarticular
se va a dar en las articulaciones que van a pues, soportar peso, como en la columna vertebral, cadera y rodillas, pero lo que va a afectar la columna vertebral se va a llamar la enfermedad de Post, que afecta pues a 2 o más cuerpos vertebrales que están adyacentes. Sobre todo, por ejemplo, en el adulto se ve lo que está afectado la porción inferior de la columna torácica y la porción superior de la lumbar, ¿no? Entonces, el esquema va a ser, en la primera fase intensiva, va a ser los 2 meses igualitos, 50 dosis, lo que es diariamente fármacos, pero en la segunda etapa, en la que consolida, va a ser por 10 meses, ya no va a ser por 6 meses como el esquema básico, ¿no? Este es por 10 meses diariamente también, la rifampicina y la soniazida. Sería en total 250 dosis, ¿no? Entonces vemos que cuando tiene extrapulmonar o tiene una infección de VIH, va a ser distinto, va a ser más prolongado lo que es este esquema terapéutico. Y también menciona, todo esto sobre la guía técnica en caso de meningitis, pericarditis y formas biliares, se debe añadirse lo que es la corticoide sistémica, ¿no? A una dosis recomendada de 1 a 1.5 miligramos por kilogramos por día de prednisona por 2 a 4 semanas. Como todo corticoide no se debe suspender, ¿no? De forma brusca, entonces tiene que suspender de manera gradual. Por eso menciona acá que luego de esas 2 o 4 semanas con esta dosis debe haber una disminución progresiva del 30% de la dosis de semana hasta su suspensión completa, ¿no? Este es en caso de que esté afectada esta forma extrapulmonar, meningitis, pericarditis, etcétera. Luego vamos acá, que son, RAFA es la reacción adversa al fármacos de tuberculosis. Tenemos estos fármacos de primera línea, por ejemplo, la isoniazida, va a haber un incremento de las transaminasas, va a haber un daño hepático, ¿no? Por ejemplo, acá la hepatitis. Una hepatitis puede ser por diversas causas, en este caso va a ser debido a este fármaco, este medicamento. Va a haber lo que es también una neuropatía, periférica, donde puede presentar el paciente lo que es debilidad, entumecimiento, dolor, generalmente es de las manos y de las pies. Y también puede haber lo que son reacciones cutáneas. Por ejemplo, cambio de coloración de la piel, prurito, rash, urticaria, esas son formas leves. También puede haber formas graves de estas reacciones cutáneas, como una ¿no? Ya es una reacción alérgica aguda. O también es un síndrome de Steven-Johnson, ¿no? Que es poco común, pero se da, por ejemplo, trastorno que afecta a la piel y a la membrana de las mucosas. Luego tenemos lo que es la rifampicina. También se va a ver lo que es un incremento de las transaminasas, elevación de la bilirrubina, hepatitis colestásica, anorexia, síntomas gastrointestinales como vómitos, náuseas y reacciones cutáneas también como acabo de mencionar. En la piracinamida va a haber, se puede presentar esta reacción como hepatitis, síntomas gastrointestinales, afectación articular, ¿no? Dolor en una o varias articulaciones, dolor muscular, hiperuricemia. Según una guía clínica de Perú, leí, esta hiperuricemia, si bien se va a dar, no es que te vaya a desencadenar una crisis gotosa, no te va a dar tan grave, ¿no? Simplemente una hiperuricemia. Y eso se va a dar secundariamente una inhibición de la excreción tubular renal, ¿no? Entonces, a inhibirse que se excreta adecuadamente, se va a acumular, es por ello que se va a presentar la hiperuricemia. Y generalmente es benigno y no necesita tratamiento. También tenemos acá lo que son las reacciones cutáneas, ¿no? Esta miasca también que presenta acá, también mencionan en la clínica que no es necesario tratamiento porque remite conforme pasa el tratamiento. Y luego el etanol puede presentar lo que es una neuritis retrovulvar, una pues inflamación en el nervio óptico, donde puede dar pues el paciente una disminución aguda de la visión, ya sea de cerca, de lejos, ¿no? Y va a haber también lo que es dolor retrovulvar, que es en la parte posterior del globo ocular, ¿no? Que suele pues presentarse cuando una persona está moviendo sus ojos, ¿no? Y bueno, a la larga podría originar un caso más grave, una pérdida de la visión, ya sea completa, ¿no? De manera repentina. Ante estas reacciones adversas, lo que la norma técnica menciona es que se debe notificar. Menciona que ante una sospecha de una situación es razón suficiente para notificar. Entonces, con tal tenga esa sospecha de que un medicamento puede estar causando esta adversa, se tiene sí o sí que notificar. Incluso hay documentos
para poder notificar qué tipo de reacción adversa y cuál es el fármaco sospechoso. Entonces, ante estas reacciones adversas de los medicamentos, posibles reacciones o realmente que esté confirmando que hay una reacción, se puede realizar lo siguiente. Se realiza lo que es el reto de sensibilización en RAM, ¿no? En las reacciones adversas. Ya. En este reto lo que vamos a ver es, primero se tiene que identificar el medicamento que va a producir adversa y se debe después lo que es reintroducir la terapia de forma gradual, que sea progresiva, ¿no? Para mencionar lo que es rescatar el máximo número de fármacos de la primera línea. Entonces, pero antes de iniciar lo que es este reto, el paciente está recuperado de la reacción adversa inicial y el manejo tiene que ser hospitalario sí o sí, porque ahí en el hospital pues van a hacerle todo seguimiento, ¿no? Ya sea, y un monitoreo ya sea clínico y laboratorio. Entonces, se inician primero con el medicamento menos probable, ¿no? Que no haya tantas sospechas que ese lo haya causado la reacción adversa, como por ejemplo nuestra isoniazida. El primer día se da una dosis de 50 miligramos, el segundo día se aumenta la dosis a 100 y el tercer día se da a 300 miligramos. Estos 3 días, si no presenta una reacción adversa, se agrega un medicamento, como por ejemplo la rifampicina, se agrega luego el siguiente 75 miligramos, el segundo día 150, después 450, 600 miligramos. De igual manera, consecutivamente, los dos, si no presenta reacción adversa, se le va agregando medicamentos, ¿no? Esto es la forma de manejar lo que son las reacciones adversas, ¿no? Porque si bien estos fármacos son adecuados para el esquema, pero han presentado lamentablemente algunas reacciones adversas, entonces se los tiene que reincorporar, ¿no? Y simplemente de forma gradual. Pero en lo que está indicado, este reto va a ser en pacientes que hayan tenido esas reacciones muy fuertes, ¿no? Muy severas, como pacientes de shock, con insuficiencia renal aguda, una hemólisis, trombocitopenia, granulocitosis, neuritis óptica retrovulvar, una falla aguda, síndrome de Dres, en donde se manifiesta fiebre y eosinofilia, ¿no? Entonces los pacientes no se debe realizar este reto y desfibrilación. Es muy severa ya lo que es la reacción adversa. Y por último podemos ver ya acá lo que es el pronóstico de cómo puede evolucionar el paciente. Por ejemplo, esto lo saqué del HAL, ¿no? En donde menciona que pacientes con TBC pulmonar grave pues puede fallecer a los pocos meses del comienzo del tratamiento. Y algunos pacientes experimentan un proceso de remisión espontánea o siguen una evolución crónica cada vez más debilitante, que se le puede llamar consusión o tisis. Y la mayoría de los pacientes pues responden al tratamiento con una desaparición de las manifestaciones como la fiebre, disminución de la tos, aumento de peso y mejoría, ¿no? Y bienestar general en varias semanas, ¿no? Este es el esquema más o menos de lo que viene a ser la tuberculosis secundaria. Ya en la siguiente exposición van a explicar mis compañeros en caso al paciente en particular presente resistencia a algún medicamento de los fármacos de primera línea, ya hay que manejar con otros medicamentos que están en la segunda línea, ¿no? Que es la próxima exposición. Eso sería todo, doctor. ¿Se me escucha? Sí, creo que el doctor se salió. Ya. A ver, voy a llamarlo. Estoy que lo llamo. Aló. Doctor. Sí, no sé, se fue la conexión, no he escuchado la última parte. ¿Cuál parte, doctor? ¿Pronóstico o el reto? Antes del reto. ¿El reto escucho? Sí. No, nada. Se cortó, digamos, antes de Rafa. Hasta ahí, en Rafa. Ya. Ya, terminaste con estambutol, la neuritis retrovulvar, está bien, hasta ahí escuché.
Después se me fue el audio. Ya, ya, doctor. Antes de reacciones adversas, lo que se va a tratar, lo que se va a hacer es lo que se llama el reto y de sensibilización en las reacciones adversas. Lo que se tiene que hacer acá pues es identificar el momento que está produciendo la reacción adversa y se debe reintroducir, ¿no?, a la terapia mediante el reto de forma gradual, progresiva. Esto es para rescatar pues el máximo número de fármacos de la primera línea, lo que destaca en el cuadro. Antes de iniciar este reto, el paciente pues tiene que encontrarse recuperado de lo que es la reacción adversa al fármaco antituberculoso inicial. El manejo tiene que ser hospitalario, ¿no?, para que tengan buen seguimiento, ¿no?, y monitoreo en cuanto a la clínica y laboratorio para ver cómo está avanzando el paciente. Se inicia lo que es el medicamento menos probable. Por ejemplo, tenemos acá la isoniazida y se tiene que realizar por 3 días. En la primera dosis podemos ver en el se le da al paciente 50 miligramos, luego se le da 100 miligramos y el tercer día 300 miligramos. Si el paciente no presenta una reacción adversa, se le agrega otro siguiente medicamento como la rifampicina, también de 175 miligramos en el primer día, 150 sigo aumentando en el tercer día, 450 a 600 miligramos máximas, ¿no? Y así sucesivamente con los demás medicamentos, que se pueda llegar con todo el esquema de la primera línea. No, a una reacción adversa no podríamos suspender total el medicamento, a no ser que sea a causa de vida o muerte. Muy severa esta reacción que sí tendría que suspender el esquema, pero si es leve, se lo puede manejar reintroduciendo, ¿no?, de poco a poco. Por eso, porque este tratamiento es muy bueno para poder tratar lo que es esa TBC secundaria. Es por ello que se hace este reto, ¿no?, de reintroducir poco a poco. Pero no se debe hacer este reto de sensibilización en pacientes que tengan pues formas más de reacción adversa como el shock, insuficiencia renal aguda, hemólisis, trombocitopenia, granulocitosis, neuritis óptica retrovulvar, la falla cutánea aguda y síndrome, ¿no?, que cursa con fiebre, exantema y eosinofilia. Entonces, esta es la forma de manejar ante una reacción adversa a los fármacos antituberculosos que puede dar algún paciente, ¿no?, reintroducir los fármacos más que nada. Y por último, tendríamos lo que es el pronóstico. En los pacientes con tuberculosis pulmonar, según el Harrison, con TBC grave, pues van a fallecer lamentablemente pocos meses después de lo que es el comienzo, ¿no?, del esquema. Y algunos pacientes van a experimentar lo que es un proceso de remisión espontánea o pueden seguir una evolución crónica cada vez más debilitante, lo que se llama esta consunción o tisis. Pero la mayoría de los pacientes responden al tratamiento adecuadamente, ¿no?, desapareciendo estas manifestaciones como disminución de la fiebre, aumento de peso y mejoría de bienestar general. Entonces, este esquema terapéutico lo he presentado para la TBC secundaria. En resumen, los fármacos de primera línea, los fármacos con infección, pacientes que tengan infección de VIH, los que puedan presentar TBC miliar o TBC extrapulmonar. Porque el siguiente seminario van a explicar lo que es, en caso algún paciente presenta lo que es resistencia a algún fármaco de primera línea, va a tener que actuar con fármaco de segunda línea, ¿no? Ese es otro tema. ¿Qué sería, doctor? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta que no está muy claro o que quisiera aportar de repente a la exposición? ¿Alguien? Muchas gracias, doctor. Ya ¿Nombre? quisiera preguntar si acabado el tratamiento, ¿qué pruebas de seguimiento podría realizar el paciente? ¿Y cada cuánto tiempo sería lo aconsejable? Ya, a ver. Si acabó el tratamiento. Terminando el tratamiento. ¿Terminando los 6 meses de tratamiento te refieres? A ver, aclara un poquito tu pregunta. Sí, doctor. Ni bien acaba el tratamiento, ¿qué pruebas de seguimiento podría realizar el paciente para evitar de repente recidivas en el futuro o evitar que de repente reaparezca la tuberculosis por causa de una latencia? ¿Cómo podría hacerse el seguimiento en el paciente? ¿A qué me refiero? Ya, escuchaste. Sí. Doctor,
Exactamente, Sí. la prueba, pues, si en caso, eso sería en caso del paciente no mejore, porque si hay mejora, también, si el paciente ha evolucionado, como por así decirlo, se ha curado, creo que no se le puede hacer, más bien si es que no estuviera evolucionando favorablemente, como por ejemplo mencioné en que entre la primera y segunda etapa se hace lo que es una vaciloscopía de control, ¿no? Para ver si sigue habiendo, a ver si es positivo o negativo y de acuerdo a eso seguir con la terapia. Entonces puede ser que se le realice esa vaciloscopía de control terminando lo que es el esquema terapéutico. A ver, ¿te satisface la respuesta, Perla, o qué has leído tú? Sí, sí he leído que se puede hacer vaciloscopía de control, doctor, y también radiografía. ¿Pero cuándo? ¿Cómo? Tu pregunta está bien hecha, pero ahora lo que quiero saber es el cómo y el cuándo. Bueno, del Yanela, tiempo no he llegado a encontrar en sí. Yanela, significa que tú Sí, inicias doctor. un esquema, tu primera fase, ¿no? Inicias tu primera fase de 2 meses. ¿Qué haces al final del primer mes? Lo que es la vaciloscopía del control, pues, la vaciloscopía de control terminando la primera fase, ¿no? Si continuar No, o no, realizar no. Bueno, vamos a aclarar eso, ¿ya? Para todos, por favor. El paciente, cuando inicia un tratamiento establecido, y es un paciente TBC sensible, ¿ok? Sensible, pero no es resistente ni a isoniazida ni a rifampicina. Las pruebas han salido negativas. Las pruebas rápidas de cultivo que se hicieron inicialmente con el BK positivo salieron negativas. Por lo tanto, es un paciente con TB sensible. Se inicia el tratamiento el primer mes con las dosis que ya ustedes han mencionado, y a las dosis adecuadas de acuerdo a kilo de peso. No es lo mismo tener un paciente de 40 kilos que tener un paciente de 80 o 90 kilos que es diabético y con TB, ¿ok? Entonces, las dosis que se dan no son las que se han dado en las tablas, son establecidas para un paciente promedio de 60 kilos. Y entonces, lo que hay que aprender son las dosis por kilo de peso, que les va a servir a ustedes también para manejar niños, ¿no? Isoniazida, ¿cuánto se da? 5 miligramos por kilo de peso, perfecto. Pesan a su paciente, tiene 80 kilos, y le van a dar 5 por 8, son 400 miligramos por día, no 300 como dice la norma habitualmente. Esa es una forma de evitar fracasos de tratamiento, porque puede ser sensible, le doy tratamiento, y cómo diagnostico mi fracaso. Si al primer mes de tratamiento sigue el esputo positivo, segundo mes de tratamiento sigue el esputo positivo. Lo que quiero decirte, Yanela, es que los pacientes, una vez que establecen el esquema de tratamiento, se controlan mensualmente con vaciloscopía directa, de cajón. Los 6 meses, cada mes se solicita vaciloscopía positiva. Vaciloscopía, controles vaciloscopios, primer mes, segundo mes, tercer mes. Y ahí te vas a dar cuenta y vas a monitorear cómo está yendo el esquema. Te puede negativizar el primer esputo, al primer mes, al segundo mes, y de repente al tercero o cuarto te sale una cruz, ¿no? Y dices, ¿qué pasó? ¿Me falló las pruebas iniciales? ¿O qué sucedió? ¿Por qué tiene este paciente vaciloscopía positiva? Si me está yendo aparentemente bien, ha ganado 1 kilito de peso, ya no tose, pero sí era esputo positivo, ¿ok? Ahí es donde entra a tallar otras cosas. Ahí recién uno pide una radiografía, porque a veces no necesariamente para hacer diagnóstico de tuberculosis, para entrar a la estrategia, tienen que tener placa, por si acaso. Yo pesco un sintomático respiratorio, le hago vaciloscopía y me sale 2 cruces, una cruz de frente al programa y de frente le inician tratamiento, aunque no tenga placa. ¿Me entienden? Entonces, ese es un problema también, un problema que nosotros los especialistas discutimos con la gente del programa,
porque el programa es muy aplicativo, muy operativo, pero tiene algunas cosas que no se aceptan, ¿no? Y son simplemente por cuestiones de tipo administrativo o de costos. Entonces, pero dicen, si ya tiene una vaciloscopía parasitiva, doctor, ¿para qué le va a pedir una placa torácica? Sí, pues, pero tú no sabes que si el segundo o tercer mes sigue haciéndome positividad o fracasa mi esquema, recién le voy a pedir no radiografía, sino tomografía, para ver si tiene una cavidad ahí que me está produciendo gérmenes resistentes. Entonces, eso hay que tenerlo bien en cuenta. Entonces, ya eso depende del operador, depende del médico, del criterio que tenga para manejar su paciente o el diagnóstico. Si tiene epidemiología, si tiene vaciloscopía, perfecto, ya podemos ingresar al paciente. Pero si yo sospecho que este es un paciente que viene de familia o tiene un padre, una madre, un antecedente familiar donde hay TB, definitivamente tendría yo que descartar y pedir una placa de tórax, ¿no? Y por lo menos una placa de tórax. Entonces, para que la pregunta quede clara, los controles vaciloscópicos mensuales o el monitoreo de estos pacientes se hace con vaciloscopías mensuales. De ahí lo vamos a deducir. Y concentrando en la segunda pregunta que hizo Perla, ¿cuál es la seguridad que tengo que este paciente ya esté sano? Al final del 6º mes de tratamiento le tengo que pedir un cultivo que me durará probablemente 45 días, si es con el método de Longwestern-Jensen, ¿no es cierto? El método clásico, no me importa, pero ese cultivo va corriendo y a los 45 días, 2 meses, me sale que está negativo, etcétera, y no hay ningún problema, ese paciente lo declaro como sano, porque pueden haber problemas en ese sentido, ¿no? Yo, vaciloscópicamente está negativo hasta el 6º mes y le digo, muy bien, señor, está usted sano, vaya a su casa. Y a los 4 meses regresa el paciente con el esputo positivo nuevamente, ¿no? Esa posibilidad se puede dar, se da constantemente. Entonces, no tuvimos la precaución de pedirle un cultivo de salida, y con el cultivo de salida yo tengo la seguridad que mi paciente me puede decir, declararlo sano, o no tuve de repente la ocurrencia de pedirle una radiografía de tórax de salida, ¿no? Para ver cómo sale mi paciente, qué quedó, qué secuela dejó la tuberculosis en ese paciente. Eso es muy importante tener en cuenta. ¿Okay? Y no es hacer gastar dinero al Estado, sino simplemente darle seguridad y darle un tratamiento personalizado a cada paciente. No es lo mismo tener una lesión infiltrativa nodular pequeñita en el vértice que tener lesiones bilaterales, ¿no? Tanto en el campo pulmonar derecho a izquierdo y lesiones bien amplias, no es lo mismo. Así como ustedes ven que no es lo mismo tratar una TB pulmonar que tratar una TB ósea o una TB o un mal de Pot. Se dan cuenta que el tratamiento es de 1 año. Y dicho sea de paso, es el mejor tratamiento porque le dan los 2 primeros meses las 4 drogas y los 12 siguientes meses dan isoniazid y rifampicina a diario, o sea, el núcleo fundamental. Entonces, con la idea de destruir al bacilo, pero al máximo, y se está dando 12 meses prácticamente de tratamiento. Entonces, para mí ese es un esquema extraordinario, que después ya lo podemos comentar como anécdota en otros momentos. Muy bien, al respecto del pronóstico, lo que dice Harrison acá, que dice, ¿no? Pacientes con TB pulmonar grave fallece pocos meses después del inicio del tratamiento. Harrison ha visto poco tuberculosis. Yo recuerdo que el año 65 vino Harrison acá, el autor del libro, y cuando lo llevaron al hospital Loaiza, donde yo hacía mi internado, accidentado, le comenzamos a presentar el caso de tuberculosis. El hombre no podía creer que el ser humano podía vivir con esas lesiones tan grandes y tan increíblemente tomadas, ambos pulmonares. Y decía, esto es imposible, es que nunca lo he visto, ¿no? Para que se den cuenta ustedes que nuestra realidad es diferente. Entonces, el paciente con TB tiene un buen pronóstico, si es que es disciplinado el tratamiento, si es diagnosticado a tiempo, y si se le da el seguimiento persistente, ¿no? Si así es un paciente que se logra detectar que hay resistencia, se inicia un esquema para resistente, etcétera, y sobre todo la disciplina del paciente, que lo tolere y no lo abandone, que haya adherencia al tratamiento.
Eso es fundamental. El gobierno el Estado hace su tarea de conseguir los insumos, conseguir la medicina, de dar, a pesar de que somos un país bananero y pobre, si por lo menos en TV no nos estamos quedando. Entonces, a pesar de todo eso, la otra parte, que es el paciente, es el que falla muchas veces. Y eso lo van a ver ustedes en el transcurso de los años cuando comiencen a interactuar con pacientes. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor, ya para cerrar? Porque deben estar agotados y yo también. ¿Preguntas? Muy bien. Si no hay preguntas, mañana nos encontramos para la siguiente clase, al siguiente seminario, a las